Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar. Bueno, venimos acá de la tanda y como siempre la verdad que estamos viajando, ¿no? Nuestro programa es un viaje cotidiano a través de la industria, a través del quehacer turístico, siempre decimos, y por ahí a veces hasta parezca redundante. Pero en este caso, la semana pasada publicamos una nota en Turismo Cero que tenía que ver con el aumento de las visitas a las web relacionadas al turismo. No necesariamente, o no solamente a las que son informativas como la nuestra, sino también a las agencias de viaje, a los buscadores, a los metabuscadores, a las agencias online, etc. Y publicamos eso en parte por un informe de Comscore, la compañía más importante en medición de tráfico web. Y como siempre decimos, ¿no? Los datos son vitales. Entonces, se nos ocurrió, en base a la nota que publicamos, convocar a Leónidas Rojas, que es director de comunicación de Comscore para el Cono Sur. Perdón, ahora lo dije bien, ¿no? Director, ahora me lo va a decir él mejor. Sí, sí. Ahí va. Leónidas, bienvenido, estás en Santiago de Chile. Repetime bien Sí. el cargo porque me parece que no lo dije correctamente. No te preocupes, estoy a cargo de la operación en realidad de Ahí Comscore está. para el Cono Sur, incluido Argentina, pero no, está perfecto, no hay problema. Gracias, Leandro, por la invitación y saludos a todos. Bien, Leónidas, para nosotros y para ustedes más aún, los datos hoy son casi el lenguaje por el cual debemos hablar. Yo vengo del marketing y hoy hablar de cuestiones de marketing sin datos es casi estar pegado o rayando la brujería. Y ustedes tiraron un análisis que habla del crecimiento de las consultas y las búsquedas relativas al turismo. Sí. ¿Cómo lo ven eso ustedes? ¿Qué les sorprende de lo que presentaron? O bueno, si querés por ahí, vamos al principio, ¿qué es lo que finalmente presentaron, ¿no? El informe. Dale, sí. En realidad lo que nosotros quisimos hacer es un análisis o un recorrido de qué pasó con la actividad online para los sitios en general, para la industria de turismo y de viajes, para dar un continuo respecto de cómo era la industria hasta prepandemia y cómo está durante la pandemia y hoy, que ya no sé si alguien podría decir que estamos en un post-pandemia, pero bueno, supongamos que estamos en ese lugar y que en definitiva queríamos entender cómo los distintos niveles de sitios o de contenidos que generalmente se están visitando desde las audiencias estaban performando ex post. Y el estudio mayoritariamente se trata de eso, ¿no? De poder analizar un poco qué pasó con las audiencias a nivel global y también analizarlas en Argentina en términos generales y también en algunas subsecciones como información de viaje generalista o agentes de viajes online con compras, hoteles, resort, en fin. Ese es el estudio a nivel macro. Y a nivel macro, la diferencia de números que vos podrías comparar, no sé si lo tienen hecho, bueno, contra el año pasado, contra el 2020, ¿qué aumentos vieron? O sea, ¿cuáles son los datos que más resaltan a nivel numérico? Bueno, a ver, yo creo que no es un misterio que a nivel global, y Argentina no es la excepción, si nosotros tuviéramos que indexar a base 100, por así decirlo, partir desde una línea base, que lo hacemos más o menos desde marzo del 2019, prepandemia, hasta hoy, los números tienen dos hallazgos bien interesantes. El primero, que es casi obvio, 2020, estamos hablando de abril, mayo, junio de 2020, fue un hundimiento generalizado de la industria a nivel global y en Argentina en términos de audiencia. Y cuando hablo de hundimiento es básicamente que cayeron enormemente las visitas hacia los sitios de aerolíneas, de información de viajes, de transporte, de turístico en general, por razones obvias. Estábamos en el medio del lockdown en todos los países y comenzó poco a poco a volver a normalizarse, si se quiere, hacia enero-febrero de 2021. Esto lo pueden ver en un informe que, digamos, libre que nosotros largamos hacia toda Latinoamérica y también en Argentina en particular. Y lo más interesante se da hacia 2022, en realidad. Y aquí hay lo que nosotros denominamos esta como explosión de regreso hacia el turismo, porque los números que tienen las visitas a sitios de hoteles, de resorts,
de tiempos compartidos o los famosos home sharing, como podrían ser aplicaciones como Airbnb u otras, de transporte, de aerolíneas, incluso están en números mejores que prepandemia. Por tanto, a nosotros lo que nos interesó como hallazgo fue mostrarles a la industria que el bounce back, como llaman, ¿no? El rebote fue impresionante en términos de audiencia. Después la industria dirá si efectivamente eso se tradujo en un ticket mayor, en mayores ingresos, pero en realidad a nivel de las visitas de las audiencias ha sido enorme. Y en el caso de Argentina en particular, en el primer trimestre de 2022, casi el 48% de la población digital. Vamos a distinguir acá la población digital para nosotros como compañía medidora en el ámbito digital. La población total digital son todas aquellas personas que ingresan a Internet al menos una vez desde algún dispositivo en un mes. Si tú ingresaste solo una vez desde un desktop, un laptop, un dispositivo móvil u otro, estás ingresando al menos una vez y eres un usuario o eres parte de la población total digital. Para que tengan una idea, más o menos entre el 75 al 80% de la población total de Argentina es la población total digital. Por tanto, Argentina entre el 75 y 80% de las personas está navegando. Bien, dicho esto, hoy, o por lo menos en el primer trimestre de 2022, la mitad de esos usuarios, el 47,2% de esa población total digital, entró al menos una vez a algún sitio relacionado con turismo, y algunos lo hicieron, casi el 20% de ellos lo hicieron de manera permanente, o sea que navegaron lo que nosotros llamamos con un enganche alto, y casi el 80% lo hizo de manera moderada o regular. ¿Cuál es el claim detrás, si se quiere? 1 de cada 2 argentinos prácticamente está entrando a sitios de turismo relacionados con turismo hoy en la Argentina. Bueno, ahí me gusta porque diste varios datos espectaculares. Nosotros venimos hablando con actores diferentes del turismo, de todo tipo, color, sección y factor. Y la tesis o la hipótesis es que post pandemia el turismo va a tener una demanda mayor, porque, bueno, la sensación de encierro busca lo contrario probablemente. Y vos me lo estás dando en estadísticas. Sí me llama la atención la cantidad de gente que consulta permanentemente estas páginas, incluso comparado a la prepandemia. No sé si esos también se ven o sea, me llama la atención de lo que me contás. Entiendo que es mucho mayor que la prepandemia ese número, ¿o no? En algunas categorías, por ejemplo, en las categorías de consulta de hoteles o resorts en general, sí, está en números incluso por arriba de prepandemia. Quizás lo que están a números más o menos regulares o al nivel de prepandemia son los sitios, las visitas a sitios de aerolíneas, pero en general yo te diría que la mayoría, estamos hablando de sitios de travel como información generalista, donde no puedes hacer una transacción, o los sitios de agencias de viajes online, que las agencias de viajes online también han crecido a números prepandemia, a números mayores a prepandemia en Argentina. Ha sido bien interesante observar cómo las audiencias están visitando fuertemente. Ahora, de vuelta, nosotros no tenemos el número final de la transacción, pero uno especularía que si hay cierta relación lineal entre las visitas y las conversiones o las compras, probablemente debe haberse experimentado un aumento, particularmente esto lo estamos viendo en el primer trimestre de este año, enero, febrero, marzo, donde vemos los mayores picos de incremento en cada categoría. Por tanto, sí, y eso es un número fáctico, lo tenemos acá y lo arrojamos nosotros en el estudio. Sí, increíble porque nosotros venimos hablando, como te decía, y todos te hablan de una nueva demanda, ¿no? La otra vez hablamos con gente de Rosario y te contaba que antes Rosario no era un lugar de demanda turística, y ahora es un lugar que mucha gente hasta piensa ir en vacaciones de verano una semana, por ejemplo. Pero sí la demanda, sí lo que sabemos, y lo sabemos claramente, es la demanda por los espacios al aire libre o diferentes destinos. Leónidas, ¿esto ustedes lo tienen comparado con otro tipo de rubros o no necesariamente eso tendría importancia? No, digamos, con otros rubros lo podemos comparar y lo tenemos comparado para entender básicamente cómo se comportan las categorías en los distintos rubros. Efectivamente, cuando la pandemia arrojó movimientos
contracíclicos, si se quiere, ¿no? Todo lo que tenía que ver con consumo de contenido online durante el periodo pandemia más duro, como por ejemplo educación u otro tipo de categorías, crecieron enormemente, claramente porque tenías que tener a fuerza cierta accesibilidad. Creció enormemente el retail y el e-commerce, creció enormemente también la parte de consumo audiovisual y de entretenimiento. Obviamente eso ocurrió durante el proceso de pandemia. Es natural que todo lo que significaba transporte iba a caer, pero en general todo se ha tendido a estabilizar una vez que ya se levantaron las cuarentenas en los distintos países. Probablemente quedaron algunas nuevas directrices o algunas nuevas realidades. Por ejemplo, yo mencioné el tema del e-commerce como una realidad nueva, si probablemente mucha gente antes no lo utilizaba, hoy día el e-commerce sí es un modo de compra a todo nivel, no solamente para el retail físico, sino también para los servicios, que ya era fuerte, enorme. Entonces eso sí quedó en la memoria colectiva de los usuarios, por tanto ahí hubo un gran ganador también. Cuando te mencionaba a los sitios de turismo y este rebote, coincido contigo, no solamente tiene que ver con el encierro, sino que tiene que ver también con las capacidades de poder ofrecer una oferta turística diversificada. Todos los países que tenían o que tienen una parte importante del turismo como parte de su composición del PIB, comenzaron a ofrecer fuertemente o ejecutar campañas de turismo fuertes. Estoy hablando del caso de México, estoy hablando del caso de Brasil. No tengo a mano el PIB específico turismo, perdón, el peso de turismo respecto al PIB en Argentina, pero sí te podría decir que probablemente el consumo de demanda interna ha sido fuerte en Argentina, va a seguir siendo fuerte. Hay particularidades que también lo hacen más potente camino a este año respecto de todos los temas impositivos en Argentina, que probablemente ustedes lo saben. Por tanto, yo creo que aquí hay un elemento genuino para pensar que la industria local y además la búsqueda va a seguir creciendo, o probablemente en los meses venideros va a ser muy fuerte, sobre todo a nivel local, y es lo que nosotros venimos monitoreando. Ok, está bueno esas comparaciones que haces. Yo imaginaba que por ahí, a contraposición de la salida al exterior, o de la salida a pasear o a disfrutar, Sí. algún tipo de servicios de streaming o todo eso, por ahí bajara la intensidad con respecto al 2020, pero es un dato menor, o por ahí los servicios de delivery de comidas. Pero más allá de eso, ¿tenés algún dato? Seguramente, ¿Cómo? seguramente bajaron y lo vamos a poder observar, vamos a ver que bajaron muchos, no sé si bajaron, evidentemente bajaron respecto de la franja cero. Cuando yo te hablaba de esta indexación a base 100 o el punto inicial, Ujú. explotaron durante la pandemia y hoy día están bajando, pero aún así están quedando por arriba de niveles prepandemia, porque son categorías que ya se instalaron, Claro, que cambio de sí consumo. están instaladas. Hay un cambio de consumo total, hay un cambio respecto del consumo de ese tipo de contenido. Así que en Ujú. definitiva sí, son grandes ganadores si se quiere, para no hablar de ganadores y perdedores por algo tan trágico como la pandemia, pero si lo pudiéramos establecer desde ese lugar, sí, realmente hoy día quedaron instalados como nuevas tendencias. Está bien. Y de última, te pregunto algún dato de color, porque una cosa es ver todos los datos, el Big Data y todo lo grande, que es lo que nos contaste macro, pero ¿tenés alguna que otra curiosidad que te haya llamado personalmente a vos la atención de algo que hayas visto en el estudio? Hay temas interesantes en el estudio. Aquí te di algunos datos respecto a las curvas, respecto de este espacio, cuando hablábamos de este claim de que prácticamente, porque no hace en rigor un 50%, pero prácticamente que uno de cada dos argentinos hoy día esté entrando a la categoría de viajes en general, es bastante grande. Es una categoría, te digo, a nivel de Argentina está incluso por arriba de educación, está por arriba de automotriz, está por arriba de otros servicios, incluso del real estate, por ejemplo, también de este tema inmobiliario. Entonces, hablar de que uno de cada dos personas es un dato no menor. Yo quisiera como instalarlo como una idea respecto a cuán interesante es el turismo y la categoría de viajes en general dentro de Argentina. Después hay algunos temas también que son interesantes. Nosotros como compañía también nos dedicamos a vincular la data con ciertos accionables que tienen que ver con la comunicación en marketing. Descubrimos que además los perfiles de usuarios muy interesados en turismo también estaban fuertemente interesados en otras categorías, muy indexados, como las categorías de inmobiliaria, como las categorías de salud, las categorías automotrices. Eso es bien interesante también
para las marcas en general, porque en la medida que están buscando a las audiencias, están buscando conectar con ellos, están buscando aquellas categorías donde habitualmente se sincronizan. Lo que estoy diciendo acá como un caso que nosotros liberamos de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, es que tiene un nivel de integración o de afinidad con usuarios del segmento inmobiliario enorme. Probablemente ahí hay a nivel de Big Data elementos en los cuales las compañías de turismo o viceversa, las marcas o las compañías inmobiliarias podrían vincularse con esas audiencias de modo de incrementar sus flujos de tráfico, incrementar sus flujos de audiencia y además hacer campañas un poco más targetizadas a la hora de buscar conversiones, ¿no? Buscar gente que efectivamente esté generando transacciones. Entonces, hay algunos datos ahí, bueno, son algunos de estos datos que nosotros vinculamos a nivel más de marketing, que pueden ser de color y que podrían ser interesantes desde el punto de vista de la industria. Bien, Leónidas, la verdad que me encantó lo que contás y cómo lo contás, y aparte, como el nuevo panorama que abrís en base a los datos relativos al turismo. A mí también me impactó puntualmente lo del 50, casi el 50%, creo que es un datazo de cara a la industria. Después, cómo lo aproveche la industria ya es otro cantar. Tal cual. Bueno, desde ya me encantó. Te esperamos nuevamente cuando quieras y a medida que tengan actualizaciones sobre el tema, siempre cuenten con nosotros porque creo que es clave entender los datos hoy en día. Sí, absolutamente, encantado. Gracias por la invitación, Leandro. Nosotros, las veces que quieran, vamos a estar actualizando esta información. La podemos actualizar con periodicidad también. Me encantaría además que ustedes, como un vehículo de transmisión de este tipo de contenido y con el alcance que tienen, genere más interés de la industria, genere más interés de los usuarios. Nosotros encantados de disponibilizar información. Así que de vuelta, un placer estar contigo y gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, hablaba con nosotros Leónidas Rojas, desde Santiago de Chile, de la gerencia de operaciones, de la dirección de operaciones de Comscore para Latinoamérica. Así que tengan en cuenta los datos porque no es lo que se viene, es lo que es. Vamos una tanda y volvemos con más Turismo Cero Radio. Esto fue turismocero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.